Paz de Cristo, mis amados hermanos. Les saludamos con la gloriosa paz de nuestro Señor Jesucristo y queremos hablarles sobre un mensaje precioso de la palabra de Dios y queremos bendecir sus vidas en el nombre de Jesucristo. Y quiero predicarle unos minutos sobre el poder de la sangre de Cristo. Y para que usted y yo podamos ser bendecidos, especialmente en estos días difíciles. Y es importante que nosotros veamos el poder de la sangre de Jesucristo. Y es algo de lo que en ocasiones a veces no hemos hablado tanto en estos tiempos, pero yo creo que sigue habiendo mucho poder en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y la Biblia dice que para que el Señor resucitara, tuvo que haber morir. Y para morir, y cuando Él murió, dice la Escritura, fue para redimirnos con su sangre preciosa. Yo quiero tomar unos minutos el día de hoy para decirle que hay poder grandioso en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Déjeme le repito una vez más esto, para que usted y yo podamos entender el día de hoy y podamos entender que hay un poder glorioso en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. La sangre que Jesús corría en nuestro Señor Jesucristo es una sangre sagrada. No solamente fue en el tiempo que estaba el Señor en tierra, sino que es una sangre sagrada. A pesar de que estuvo en el cuerpo, la sangre que corría en las venas no era una sangre cualquiera. La sangre que corría en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo es algo que usted y yo debemos de entender y tener bien en claro. Es la sangre sagrada. Dice la Biblia que nació por esta razón, nació en una virgen. ¿Sabía usted? Yo quiero decirle el día de hoy que está determinado que la sangre que la sangre es determinada, no es determinada por la madre, sino por el padre. Es la razón por la cual se comprueba la paternidad del padre a través de la sangre. O sea, la sangre tiene que ver con el padre. Y quiero tomar un texto bíblico el día de hoy para hablar sobre el poder que hay en la sangre de Jesucristo. El texto que voy a estar tomando en referencia esta tarde es: por tanto mirad, Hechos capítulo 20, versículo número 28. Por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño, el cual el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual ganó por su sangre. Escuche bien esto, la escritura y la declaración bíblica dice: la cual ganó por su sangre. Esto es algo maravilloso. La palabra del Señor dice que Jesús compró la iglesia a través de su sangre. Dios hizo que con la sangre, con su propia sangre, compró su iglesia. En el nombre de Jesucristo, así dice la palabra del Señor. La sangre que fluía a través del Señor Jesucristo era una sangre sagrada. Quiero hacer un poquito de hincapié para que usted y yo veamos la importancia de la sangre de Jesucristo. La Biblia dice que la sangre de Jesucristo es una sangre sagrada. Es la razón por la cual la Biblia nos enseña que tuvo que nacer de una virgen. No hubo intervención humana. Es la sangre de nuestro Dios que fluía a través de las venas de Jesucristo. Jesús, dice la palabra del Señor, cuando vino a esta tierra, Él no murió como un mártir. Nuestro Dios, como usted y yo hemos escuchado en algunas personas que han sido mártires, nuestro Dios no fue un mártir. Nuestro Dios murió como un sustituto. Tomó el lugar de alguien más. Él derramó su sangre. Esto significa que Jesús, al no ser un mártir, sino ser un sustituto, significa que Jesús murió por su voluntad. La Biblia declara, el mismo Señor Jesucristo declara en San Juan capítulo 10, versículo 18: nadie me quita la vida, mas yo pongo mi vida por mí mismo, y tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Es un mandamiento que recibí de mi Padre. Por esta razón yo quiero decir
decir el día de hoy que la sangre de Jesucristo es una sangre poderosa, es una sangre sagrada. Nosotros, la iglesia, las personas que vinimos al camino del Señor, podemos alcanzar salvación a través de la sangre de Jesucristo. Somos salvos a través de una sangre sagrada, una sangre del Cordero. Por esa razón, la palabra del Señor nos sigue hablando de la importancia de haber nacido de una virgen, que no tuvo que tener la sangre de Adán. En Jesús no corrió la sangre de Adán, no corrió una sangre pecadora, no corrió una sangre lisiada o llena de pecado, sino la sangre de Jesucristo fue una sangre limpia, fue una sangre diferente, fue una sangre celestial, la cual es importante que usted y yo entendamos, porque la Biblia dice, la humanidad en ella corre la sangre de Adán, y por esta razón dice la Biblia, porque así como en Adán todos mueren, pero en Jesucristo todos son vivificados. La razón por la cual todos somos vivificados es porque la sangre que corría en nuestro Señor Jesucristo es una sangre sagrada, es una sangre limpia, es una sangre que nunca cometió pecado, es la sangre más pura que pudo haber pisado o pudo haber estado sobre esta tierra. Teniendo este precedente y entrando estos ejemplos sencillos de entender la importancia de entender la sangre de Jesucristo, y si usted y yo al día de hoy podemos entender que la sangre de Jesucristo no es como la sangre de otro ser humano. La sangre de Jesucristo es una sangre limpia, es una sangre sagrada, es una sangre que no tuvo contacto con el pecado. Entendiendo estos aspectos, déjeme predicarle unos minutos. Por eso el Señor habló en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 6, versículo 53, dice: Jesús dijo, de cierto os digo, que si no comieres de la carne del Hijo del Hombre y bebieres su sangre, no tendréis vida en vosotros. Eso nos hace entender la importancia de la sangre en el cuerpo de la persona. Nos hace entender la importancia de tener la sangre de Jesucristo en nosotros. Nos hace entender que no hay una cosa que el ser humano, o no hay una cosa que el cristiano necesita. Todo lo que el cristiano necesita se encuentra en la sangre de Jesucristo de Nazaret. Todo lo que usted necesita se encuentra en la sangre de Jesucristo. La protección que usted necesita se encuentra en la sangre de Jesucristo. Todas nuestras necesidades pueden ser suplidas a través de la sangre de Jesucristo. El Evangelio segundo, la primera carta de Juan, capítulo 1, versículo número 7, dice: mas si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión entre nosotros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Esto se habla del poder de la sangre de Jesucristo. En Jesucristo, en la sangre de Jesucristo hay poder. No solamente es un poder salvador, sino que es un poder que le ayuda, que le limpia. La palabra del Señor nos enseña, o sea, lo que el hombre necesita, lo que el ser humano necesita, es la sangre de Jesucristo en la vida de nosotros. Pero antes de poder entrar al punto que quiero llevarle, le hice estas referencias y estos ejemplos sobre la importancia de la sangre en el cuerpo. El cuerpo necesita la sangre para vivir, y la Biblia dice que en la humanidad está lisiada o está ligada a la sangre de Adán, pero Jesucristo tiene una sangre limpia, una sangre sagrada. Y el mismo texto bíblico, el Señor estando en la tierra dijo: si no bebéis mi sangre, no podréis tener parte conmigo. Y el apóstol Juan enseña y nos dice que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Entonces el Señor puede entender que hay poder en la sangre de Jesucristo. Hay un poder salvador en la sangre de Jesucristo. Pero esta humanidad, ¿cuál es el peor enemigo de la humanidad? Si algunos de nosotros nos preguntamos, y yo creo que es podemos entenderlo especialmente en estos tiempos, si hay un peligro en la humanidad del día de hoy. ¿Sabe usted que en la Segunda Guerra Mundial murieron 8.5 millones de personas? Pero una epidemia también que se llevó en aquellos tiempos, murieron 25 millones de personas. Eso me da a entender que las enfermedades y las epidemias que el día de hoy tal vez son muy comunes de entender, el mayor peligro de la humanidad se encuentra en las epidemias, lo cual ataca nuestra sangre.
Médicamente está comprobado también que hay una sangre que los médicos le pueden llamar sangre sabia. Sangre sabia es aquella sangre la cual tiene anticuerpos. ¿Qué significa una sangre sabia? Es una sangre la cual en alguna vez tuvo una contaminación, pero logró vencer ese virus. Y cuando él logra vencer este virus, por ejemplo, en los tiempos que estamos viviendo, esta pandemia que a lo mejor está atacando a muchas personas, hoy usted escucha sobre sangre que tiene anticuerpos, porque una vez que la sangre vence el virus, se le llama médicamente, es reconocida como una sangre sabia, una sangre que es tan sabia y tan inteligente que una vez que el virus vuelve a entrar, el virus sabe cómo atacar la sangre sabe cómo atacar este virus y rápidamente lo puede destruir. Así es la sangre de Jesucristo en aquella persona que invoca su nombre. La sangre de Jesucristo ya venció todo el pecado. La sangre de Jesucristo ya venció toda la enfermedad. Y si usted pone la sangre en su vida, si usted clama por la sangre de Jesucristo y si usted es limpiado con la sangre de nuestro Señor Jesucristo, va a tener los anticuerpos para poder vencer el pecado y para poder ir adelante. Hay una historia que me llama mucho la atención. Y en el tiempo cuando estuvo Napoleón, después de perder una batalla, se sentaron ahí junto con sus generales y sus comandantes y pusieron los mapas y él iba venciendo a la mayoría de las ciudades que iba conquistando, pero sin embargo había unas islas que él no pudo conquistarlas y las tenía marcadas en rojo. Y cuando llegó a sus comandantes les dijo: mire, todo el mundo hubiéramos conquistado si no hubiera sido por estas islas, y las marcó en rojo. Y dijo: si no hubiera sido por esta mancha roja, todo el mundo hubiéramos conquistado. Y quiero decirle esta vez, y quiero decirle esta mañana, así es nuestra vida. El diablo, si no hubiera sido por la sangre de Jesucristo, el diablo hace mucho nos hubiera vencido. Si no hubiera sido por esa sangre que el diablo ve en nuestras vidas, usted y yo estuviéramos derrotados. Pero gracias a la sangre de Jesucristo, el hombre y la mujer puede ser victorioso en el nombre de Jesús. Antes de terminar, quiero irme a un texto bíblico. Antes de que quiero que usted y yo llevamos esta reflexión y nos habla sobre la necesidad de que haya la sangre de Jesucristo en nuestras vidas. En pocas palabras, el ser bendecidos y el ser limpiados por la sangre de Jesús. El libro de los Hebreos, el apóstol Pedro dice que seamos rociados con la sangre de Jesucristo. Así dice el apóstol Pedro, capítulo número 1, versículo número 2. Habla sobre la necesidad de obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Eso significa también que en el libro de los Hebreos dice que la sangre rociada habla mejor que la sangre de Abel. Yo le quiero preguntar a alguna persona, porque me pudiera preguntar y pudiéramos entrar, hermano, ¿y en qué momento podemos ser limpiados con la sangre de Jesucristo? ¿En qué momento podemos ser rociados con la sangre de Jesús? ¿En qué momento una persona puede tener la protección de la sangre de Jesús? Usted me está hablando sobre una sangre sagrada, me está hablando sobre una sangre bendita, una sangre que le limpia, una sangre que le protege, y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Porque ¿en qué momento el hombre puede ser rociado? ¿En qué momento el hombre puede ser limpiado con la sangre de Jesucristo? Porque quiero decirle que el ser humano solamente tiene 5 litros de sangre. Cuando nuestro Señor Jesucristo vino a esta tierra, la Biblia dice que fue llevado a la cruz del Calvario. Y en la cruz del Calvario, la Biblia dice que fue clavado en la cruz del Calvario y que su sangre fue vertida en la cruz del Calvario. Así es que quiero decirle el día de hoy, ¿en qué momento podemos ser rociados? Porque la Biblia no enseña que esa sangre fue recogida. Tampoco dice que ninguna persona la escogió. Y eso sería como hacer solamente una especulación. Inclusive, si nosotros hiciéramos que literalmente pudiéramos esparcirnos, no sería suficiente, porque solamente, según médicamente, existen aproximadamente 5 litros de sangre en cada persona. Entonces, ¿cómo podemos nosotros ser rociados con la sangre de Jesucristo? ¿Cómo podemos ser limpiados con la sangre de Jesucristo? ¿Cómo podemos aplicar la sangre de Jesucristo en nuestra vida? Pues la Biblia nos enseña algo muy sencillo, y quiero
que usted y yo lo lleve a su corazón, porque alguien pudiera decir: hermano, yo necesito la protección de la sangre de Jesucristo en mi vida. Yo necesito esa protección para mi familia. Y esa sangre, cuando fue nuestro Señor fue crucificado en la cruz del Calvario, esa sangre se vertió y cayó en tierra. Nadie la recogió, pero el Señor, en su divino poder y en su bendita misericordia, dice la Escritura que ese poder de la sangre de Jesucristo fue transferido al nombre de Jesucristo de Nazaret. Por eso quiero decirle que toda aquella persona que necesite la protección de la sangre, hoy el poder de la sangre se encuentra en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y este es el mensaje más fuerte que usted encuentra en la palabra del Señor, porque dice la Biblia que todos los que están en los cielos y todo lo que está en la tierra, y de todo nombre sobre la tierra se doblará, y todos confesarán que hay un solo nombre que es sobre todos. Es el nombre de Jesucristo. Quiero decirle que esta enfermedad o esta epidemia tiene nombre. Su problema tiene nombre. Toda necesidad tiene nombre, pero hay un nombre que es sobre todo nombre, y ese nombre es el nombre de Jesucristo de Nazaret. Usted quiere ser limpio, necesita la sangre de Jesús, y es el poder de la sangre fue transferido al nombre de Jesús de Nazaret. Dios los bendiga, Dios les guarde. Espero en Dios que usted y yo podamos refugiarnos en ese nombre tan precioso, ese nombre tan sublime. Dios les bendiga, Dios les guarde. Amén.